entrar a la invernada, siendo quizás necesario también un trabajo de mantención otoñal, ¿ya? Por otro lado, después vamos a profundizar un poquito en eso, pero por otro lado también los protocolos de desinfección y sanitización. Eh, También ahí tenemos un gran desafío, el poder determinar los protocolos para poder, sin duda, lograr desinfecciones que sean eficientes. eh, y, y cosas y detallitos que a lo mejor en algún momento lo hemos comentado en otros encuentros, cosas como cuando hacemos el flameo, ¿cierto? Que este flameo sea un flameo de llama oxidante, es decir, de esta llama azul y no de la llama amarilla, y esa diferencia de aplicación en el material nos permiten aumentar prácticamente 300 grados la temperatura y sin duda que una mejor eh, respuesta al trabajo de desinfección. Eh, el ir entendiendo cómo se comportan las enfermedades y que hay posibilidades también de desinfectar material, eh, la nosema particularmente, ¿cierto? Que este microsporidio que deja un estado de resistencia que podría estar viable en el material cerca de 2 años, y que si yo temporada a temporada simplemente al terminar la campaña apícola voy guardando ese material sin un proceso de desinfección, entonces me podría poner en riesgo eh, año a año. Y los temas de bioseguridad, ¿no? Aquellas prácticas que tenemos de poder estar atento a no transmitir enfermedades de apiario en apiario, diríamos, quién entra al lugar, las cosas que se ocupan. eh, y, y nosotros como buenos apicultores, acostumbrados a trabajar en lo macro, no le ponemos atención a aquellas cosas micro, pero también yo diría que la pandemia hoy día nos deja esa enseñanza en términos generales, y es que aquello que no se ve existe, ¿cierto? Nosotros, el tema del virus este con el que estamos peleando, ninguno de nosotros lo puede ver, pero sí podemos ver cómo de pronto el uso de una mascarilla o el uso de la desinfección nos va salvando de la infección. Entonces, lo mismo pasa a nivel también de nuestras prácticas apícolas. O sea, hay bacterias y virus que están ahí en torno a nuestro trabajo, y que es necesario atenderlos a pesar de que no los veamos. ¿Mm? Y bueno, y en temas de población, eh, el trabajo de selección, que es algo que siempre es difícil hacer a nivel de apiario, digamos, de productor, pero sí yo quisiera poner en realce la posibilidad de que ustedes como criadores de abejas eh, puedan a lo menos tratar de tener algunos test de comportamiento higiénico en sus colmenas madres, eh, y poder reproducir aquello que tiene potencial, diríamos, futuro, sin necesariamente depender totalmente del trabajo de tratamiento, ¿ya? O sea, que la abeja tenga la capacidad de autodefenderse, y eso es algo que es relativamente fácil de testear y que es muy necesario, ¿ya? Yo estuve hace poquitos días acá en la cordillera revisando unos apiarios de una empresa grande, que estaban haciendo su proyección ya y planes de polinización de almendro, y justamente fuimos a ver el apiario donde están sus colmenas madres. Y haciendo la revisión, pudimos notar la distinta respuesta de estas abejas a la infección de varroa. Y, y ellos siempre habían estado seleccionando parámetros más bien de productividad, el desarrollo del nido de cría temprano. Eso era lo que, digamos, lo llevaba a seleccionar esas ciertas colmenas como madre, pero no el comportamiento higiénico. Y justamente la que ellos tenían seleccionada como mejor madre era una de las colmenas que tenía peor comportamiento respecto a esta condición de higiene. Así que, sin duda, no era la mejor carta hacia el futuro, ¿ya? Así que
también a tener atención en ese tipo de cosas. Y bueno, los planes de reproducción, yo creo que en eso ustedes ya están claros, está instalado ya por lo menos, yo diría que hace unos 10 años en Chile, que para poder tener, diríamos, buenos rendimientos, el apicultor debe invertir en la renovación de reinas, ya sea comprada o a través de producción propia. Pero, pero cada vez los apicultores están más conscientes que el mantener reinas nuevas es la única manera de tener los apiarios a tiro de cañón, ¿ya? Y lo otro es conocer la dinámica de nuestras poblaciones, es decir, cómo se comportan en nuestras colmenas. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que afectan entonces los manejos estos asociados a la sanidad, a la población, a la nutrición? La temperatura es uno de ellos. Hablábamos ahí también un poco al llegar sobre esta condición de lo que nos va generando el desafío del cambio climático y cómo eso va afectando a las plantas. Eh, Muchas de las plantas están muy perdidas, ¿ya? Y no sé si les ha pasado recorriendo un poco las zonas, pero de pronto uno encuentra un quillay floreciendo en abril, ¿ya? Un quillay loco, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Eh, la movilidad de floraciones que uno entiende que pueden ser, diríamos, de 2 semanas, 3 semanas de adelanto, o 2 o 3 semanas de retraso, a veces se empiezan a movilizar mucho más, a 5 semanas o más, y eso empieza a generar muchas veces grandes problemas. Acá en la zona en la que estoy yo, y creo que las veces que he estado yo en su zona, hay grandes lugares donde el tebo es una planta importante de salida de invierno. Eh, y, y cuando el tebo florece temprano, nosotros somos los apicultores más felices del mundo. Una, porque cierto, la invernada se nos acorta, pero también porque tiene un efecto sanitario enorme. Acá en mi zona, en la quinta región, hace 4 años que la sequía ya nos estaba pegando fuerte, fuerte. La floración del teo, que en alguna época pudimos tener a mediados de julio y que inclusive nos permitía cosechar a fines de julio, está siendo fines de agosto, los primeros días de septiembre. Y ese tiempo de espera eh, ha significado efectivamente de que la nosema cause estragos, ¿ya? Porque una manera natural que la abeja tiene de poder, de alguna manera, limpiarse de la masa infectante, es tener estos flujos fuertes de néctar, ¿ya? La abeja activa su trabajo, diríamos, intestinal, eh, hace muchas horas de vuelo, y eso significa que la abeja va liberando, diríamos, sus fecas fuera de la colmena y bajando la masa infectante intra-abeja de las esporas que circulan naturalmente en los apiarios. Pero cuando eso no sucede y la carga esporular se hace muy alta y los flujos no vienen, entonces es donde se nos empieza a generar el problema. Y a veces puedes pasar con colmenas abril, mayo, junio, todavía en buenas condiciones, y a fines de julio, drásticamente la colmena se apaga y se va de una colmena probablemente de 7 marcos, 6 marcos, a una colmena de 3, 4 marcos en 2 semanas. Y eso tiene que ver, ¿cierto? Entonces con esto también de las floraciones. La temperatura obviamente va influyendo también en las horas de producción de néctar y en el vuelo de la abeja. Eh, Tenemos cada vez otoños e inviernos más cálidos y eso va haciendo que nuestras colmenas no invernen propiamente tal. Tienen muchas horas de trabajo diario, como uno podría decir en buen chileno, en palomo, porque la abeja sale en busca de algo que no encuentra. Y lamentablemente, sobre todo al caer ya la tarde, cuando cae el sol, en menos de media hora la temperatura puede bajar 12 grados, 15 grados, y pilla mucha abeja afuera.
y esa abeja ya no volvió, y se perdió, y quedó ahí. Y cuando eso sucede todos los días, hay una cantidad importante de abejas que yo voy perdiendo diariamente. Sería distinto si esa abeja invernara y se queda dentro del cajón y no sale. Los que hemos tenido oportunidad de ver abejas invernando en cordillera o en países donde, digamos, hay 3, 4, 5 meses de nieve, la abeja inverna, ¿cierto? Está ahí guardadita y no sale ni un lado porque no tiene dónde salir ni a qué salir. Y pasa, digamos, esos meses como abeja invernal sin problema. Pero para nosotros no, es una pérdida diaria de abejitas. Y entonces viene también el tema de la humedad. Hay zonas, diríamos, donde la humedad es bien fuerte y la humedad sin duda que va generando una condición predisponente para la generación de hongos y el desarrollo también eh, de la famosa nosema. ¿Ya? Siempre uno esto lo menciona como un hecho, ¿no? Y no sé si se han preguntado, pero cuando uno le da un poquito más la vuelta, pregunta, oye, pero ¿y la nosema qué? ¿Por qué la humedad tiene que ver con la nosema? ¿Quién de ustedes me podría decir eso? ¿Por qué la humedad podría, diríamos, generar la predisponencia a la nosema? Y una respuesta rápida y fácil en esto es que la sobrevida de los esporos que están en el ambiente es mayor obviamente en condiciones de humedad. ¿Ya? Entonces, si hay esporos circulando dentro del cajón, en restos de feca, digamos, eh, en los marcos y por ahí, el que haya humedad significa que el esporo, digamos, tiene una viabilidad mucho más alta. Y la abeja hacer el trabajo de limpieza, diríamos, más fácil que también entonces incorpore a su intestino esta carga de espora y por lo tanto este comienzo de ciclo de desarrollo de enfermedad. La oferta nutricional, ¿cierto? El estrés nutricional que nos va generando la pérdida de muchas especies de territorios donde la abeja a veces tenía a qué echar mano, eh, también se va perdiendo y por lo tanto esa diversidad de alimentos ya no existe y la abeja empieza a debilitarse porque no tiene acceso a ciertas vitaminas, a ciertos minerales, microelementos que antes encontraba en la dieta. La carga de patógenos circulantes. A veces yo soy un apicultor bien preocupado y trato de llevar mis abejitas bien ordenadas en términos de control, pero siempre hay un mal vecino o también una carga de enjambres naturales que a veces no son tratados y que podrían ser riesgo de reinfección eh, para, mi, para mis apiarios. ¿Ya? Y los enemigos naturales, hay años más pesados que otros. Yo sé que ahí ustedes en la séptima deben pelear harto con la chaqueta amarilla. Eh, Gracias a Dios ahora tenemos algunos productos mejores que antes, ¿cierto? Se le da harto hoy día eh, énfasis al uso del fipronil como producto de control y anda bastante bien cuando es puesto adecuadamente y la chaqueta amarilla logra, diríamos, todavía tomarlo en la dieta proteica. Y, y bueno, eso, ¿ya? Vamos entonces ahora adentrándonos un poquito con más detalle a estos conceptos, a estos tres conceptos de la silla que mostrábamos al inicio, y vamos a comenzar con la de población, ¿ya? Siempre hay una relación directa entre la calidad de postura y la cantidad de postura que una reina joven puede poner y su población, ¿cierto? Y eso está muy de acuerdo también con la línea genética de la abeja con la que yo trabaje. Definitivamente hay una relación fenotípica que uno como apicultor podría reconocer y que es sabido que aquellas abejas habitualmente más rubias, más naranjas, son abejas que habitualmente ponen más que aquellas que son de líneas más oscuras o líneas más cárnicas que también nosotros mencionamos, ¿cierto? Que son abejas que tienden a detener un poco más la postura, a cortarla inclusive en algún momento,
y hay una relación ahí entre la calidad, digamos, la edad de la reina y la población, de la raza, y también de la zona en la que yo podría estar, diríamos, desarrollando esa abeja. Eh, y por otro lado, tenemos esta relación de alimento y población, es decir, que la zona o el aporte que yo pueda hacer como apicultor sea el adecuado para ese tipo de colmena. Acá nos sucede mucho que, por ejemplo, entrando a invernada hay lugares donde están los mielatos. ¿Ya? Acá nosotros tenemos muchas viñas y también en las zonas cordilleranas la agua de mesa. Por lo tanto, toda esa zona, diríamos, para invernar o para llegar al otoño son muy ricas porque están los mielatos que la abeja obtiene de los secaderos de pasa, de los secaderos de fruta en general, o después de las cosechas de las viñas, en casi todos los cabezales de las viñas que no se cosechan con máquina, quedan ahí, digamos, las uvas y la abeja entonces los puede tomar. Así que el ambiente ofrece esa posibilidad. Pero definitivamente hay otros lugares donde tempranamente esos flujos se cortan y entonces hay que estar suministrando aporte. Eh, la sanidad, ¿cierto? Y la población también es algo que está bien relacionado. Sabemos con esta lucha que hemos dado por muchos años con la Varroa, que aquellas colmenas que han hecho su mejor performance en desarrollo son las que más sufren a la post cosecha, ¿cierto? Porque hay una relación directa entre la cantidad de cría y la cantidad de barroa que se logra desarrollar en esa colmena. Y bueno, y esta relación también del espacio y la población, ¿sí? El que va manejando un poquito el trabajo de temperatura. Nosotros como apicultores nos hemos acostumbrado a tratar de abrigar la colmena, ¿ya? Y en ese tratar de abrigarla a veces nos hemos caído porque ese abrigo es un abrigo que genera muchas veces condensación y, y entonces vamos generando otro tipo de condiciones predisponentes, diríamos, para que la colmena no funcione bien. Y entonces tenemos que leer muy bien el sector en el que estamos y el manejo que pudiéramos hacer en esta relación de espacio y población. ¿Ya? Eh, a propósito de temas de aislación y que tiene que ver con esto de la temperatura, hoy día en el mercado hay un material que se ocupa para construcción que se llama Thermolook. No sé si lo conocen por allá en la zona, que es este tipo de papel esponjoso aluminio que va dentro de las loncheras de comida. Eh, y eso los venden por rollo, más o menos son rollos de 30 metros, y tú puedes hacer un aislante del tamaño de la entretapa, diríamos, funciona bastante bien, no condensa humedad, funciona bien con altas temperaturas y con bajas temperaturas, y como es flexible, puedes utilizarlo dentro de la colmena como poncho también, ¿ya? Thermolux se llama el- este- esta tecnología, ¿ya? Yo ahí después puedo compartirle un link también a Mario y tú lo puedes replicar ahí a los apicultores para que lo puedan hurguetear y revisar, ¿ya? Bastante bueno y la vida útil que tiene en temporadas es alta, o sea, hay apiarios que, no sé, 3, 4 temporadas y diríamos, este producto está funcionando sin problema. ¿Ya? Bien, entonces, uno siempre dice que, bueno, en temas poblacionales no hay una fórmula no, y a cada lugar un manejo. Por lo tanto, para lo que para algunos apicultores, una colmena, diríamos, apropiada para la invernada puede ser una colmena que esté con 3 marcos de cría, con 2 marcos de cría y alimento, es algo que es variable, ¿cierto? Porque depende mucho de cómo vaya a despegar esa colmena en adelante. Lo que sí quiero como mencionar aquí en este gráfico eh, es la idea del manejo del bloqueo, ya que se asocia también a los temas de nutrición.
y que tiene que ver con que de alguna manera lo que deberíamos nosotros tratar de hacer es de poner todos nuestros esfuerzos de manejo hasta justamente este mes de mayo para poder acomodar nuestra colmena para la invernada, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que tratamos de dejar una colmena que tenga un espacio disponible, eh, alrededor de 2 o 3 marcos para posible postura invernal, ¿ya? Que es una postura más bien de reposición, ¿ya? Que no estamos generando grandes anillos de postura, sino que es una postura, diríamos, acotada, pero que me va permitiendo hacer reposición para cubrir este fenómeno del que hablábamos hace poco rato, de que nuestras abejas no hibernen, ¿ya? Es decir, que todos los días estén saliendo y por lo tanto voy perdiendo abejas todos los días y si esa abeja se pierde todos los días, tengo que tener de alguna manera la posibilidad de la reposición, ¿ya? Entonces, ese concepto, diríamos, de mantención de un espacio de postura es para poder cubrir esa pérdida, ¿ya? Y para que eso suceda, es importante llegar hasta fines de este mes, idealmente con colmenas que han sido tratadas nutricionalmente de manera natural, en que la abeja sola ha bloqueado con alimento, y aquí estamos hablando principalmente con, con miel o en su defecto, ¿cierto?, con el aporte de jarabe de parte de los apicultores para poder tener 5 o 6 marcos bastante llenos y cubiertos, digamos, con este alimento, y ese espacio que la abeja podría tomar para hacer el trabajo de reposición de población. Y, y bueno, y ya les decía entonces que a cada apicultor, digamos, podría decidir cuál es su estándar, y para eso uno tiene que poner sus propios estándares. Es decir, yo, mira, yo hiberno en la cordillera, y para mí un estándar es que mi colmena pase en 4 marcos bien armados. De esos 4 marcos, 0 postura, o 1 de postura, o 2 de postura, y en otro, a lo mejor podría ser que su estándar es que son 7 marcos cubiertos de abeja, con 3 marcos con una superficie de postura de a lo mejor un 30%. Ese estándar lo ponen ustedes, acorde a su trabajo y a lo que hacen. Pero tienen que tenerlo. ¿Para qué? Para que cuando las colmenas, a medida que van entrando, digamos, al otoño, invierno, no cumplen con ese estándar, entonces ustedes las van desarmando, las van fusionando, pero no arrastran lo que uno llama el lastre, ¿cierto? De colmenas que finalmente trataste, alimentaste y que no pasaron la temporada, ¿ya? Nosotros tenemos un gran problema, diríamos, no sé si es la idiosincrasia chilena de querer aparentar números, ¿ya? Entonces, cada vez que nos encontramos entre apicultores, lo primero que decimos, oye, ¿cuántas colmenas tienes? ¿Ya? No, no es cuánto produces, ¿cierto? O cuánto es tu margen bruto o tu utilidad, diríamos, anual, es cuántas colmenas tienes. Pero mucho de eso son cajones, diríamos, con un nivel de productividad malísimo, malísimo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tratar de cambiar a través de ir generando estos pequeños estándares, y si significa que mi apiario se reduce, pero se reduce a un nivel de colmenas con potencial de trabajo. ¿Mm? Eh, ya decíamos, ¿cierto?, que tenemos acá, a cada lugar un manejo y hay unos conceptos teóricos que debemos como tener claro para el manejo de la invernada. Es que las abejas nacen por cortes y mueren por cortes. ¿Qué significa eso? Que las abejas nacen juntas y mueren juntas, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces nos hace tener este comportamiento de la colmena, que de pronto se despuebla rápidamente, o también explosivamente puede aumentar en número, ¿ya? Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Y lo otro es esta idea de la abeja longeva, o la abeja que logra acumular ciertos eh,
productos de reserva, algunas glicoproteínas, la famosa vitelogenina, que se produce en la abeja invernal, con mayor, digamos, con mayor fuerza, y se nota mucho más. No es que la abeja de verano no tenga estas reservas, ¿ya? Simplemente es que sus capitas son mucho más delgadas, y eso es algo que nosotros tenemos que fortalecer y proveer entonces el alimento necesario en esta preparación de invernada para que la abeja logre en sus primeros días de vida eh, sintetizar estas reservas y que le ayuden entonces a llegar a la producción invernada en condiciones. Esto es re importante porque muchas veces el arranque de la nueva temporada a veces va a costo de esa reserva, ¿ya? O sea, la abeja eh, va, diríamos, gastando esa reserva para poder generar la primera jalea real de calidad a las primeras horneadas de larvas, ya cuando se activa eh, los néctares más tempranos de la salida de invernada. Eh, entonces, ya decíamos que hay un lugar, ahí hay un punto de equilibrio entre las condiciones ambientales, los manejos de estimulación y también los manejos de bloqueo para poder llevar la colmena a una población ideal a la zona donde yo estoy, ¿ya? Eh, este concepto de estimulación es algo que también nosotros tenemos que tener como bien a la mano y bien entendido, porque la estimulación la generamos siempre con el aporte de aminoácidos libres o proteínas, no con azúcares solamente, ¿ya? Yo podría, al hacer un incentivo con jarabes, provocar de que la reina se largue a poner, ¿ya? Y la reina va a leer ese primer estímulo y ese aporte de néctar que yo estoy entrando a la colmena como una señal para poner huevitos. Pero eso va a ser un volador de luces, como se llama, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque al poco tiempo la colmena va a percibir, ¿cierto? Las abejas perciben de que no hay cómo alimentar esas horneadas, ¿ya? La cantidad de nutrientes, de nitrógeno que una larva necesita o de polen para poder desarrollarse es alta, ¿ya? Y por lo tanto, si la abeja que va a nutrir esa larva no está en condiciones porque no hay aporte en la despensa, porque ella no tiene suficiente vitelogenina como para poder desprenderse y sintetizar la jalea real que alimenta los primeros estadios larvales, entonces eso se detiene. O empieza a generar el canibalismo, un efecto de canibalismo de larvas, de pupa, para poder suplementar esa necesidad y entonces alimentar a aquellas primeras horneadas de larvas. Entonces, nosotros cada vez que estimulamos tenemos que tener claridad de que el aporte que hacemos tiene que ser un aporte permanente en el tiempo, ¿ya? Hace poquitos días hablaba con un apicultor porque yo puedo tener algunos eventos de estimulación cortos, ¿ya? Por decirles algo. Es muy recomendable que cuando ustedes terminaron sus tratamientos de post cosecha y se están preparando para la invernada, eh, yo terminé mi tratamiento de Varroa y logré el objetivo. Pero resulta que mucha de la abeja que quedó viva es una abeja que también quedó dañada. Por lo tanto, esa abeja tiene poca probabilidad de llegar al final del invierno. Y ahí se hace muy necesario a veces estimular la colmena para que haya una renovación de abeja sana, post tratamiento, ¿ya? Entonces yo renuevo una pequeña población de abeja saludable, que no ha sido afectada por la varroa, y que va a ser mi abeja invernal. Y para eso yo entonces hice un aporte de estos alimentos que son ricos, como le digo, en proteína y en aminoácidos libres por un periodo de tiempo, ¿ya? Eh, no voy a conseguir ningún efecto significativo si el manejo que yo hago en ese sentido no tiene a lo menos un periodo de 3 semanas,
¿ya? O sea, si yo quiero causar cualquier cambio en la colmena en términos poblacionales, tengo que hacer un trabajo desarrollado en a lo menos 3 semanas, de ahí para arriba, 3, 4, hasta 5 semanas para poder lograr entonces generar este estímulo de postura y que ese estímulo pueda ser un estímulo mantenido, ¿ya? Y bueno, y ya hablamos, ¿cierto?, de este manejo de bloqueo, que también de alguna manera nos permite reducir estos vuelos invernales al mandarle un mensaje a la colmena de decirle, mira, tu despensa está llena, ¿ya? Así que la cantidad de vuelo o el esfuerzo de vuelo que una abeja hace es menor cuando ella ve que su despensa está llena. Por lo tanto, si las condiciones ambientales no te dan esa posibilidad, entonces el apicultor debería estar entregando grandes cantidades de jarabe en poco tiempo para que se genere este bloqueo, ¿ya? Eh, y entonces la abeja reduce su postura y ve que sus almacenes están en condiciones para la invernada. Vamos al tema de nutrición ahora. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos en temas de nutrición? Ya salimos hoy un poco de la pata esta de la población y nos vamos a la nutrición. Ya decíamos que la disminución de la oferta floral nos va poniendo el desafío de poder suplementar. El cambio climático sin duda va generando un desorden y este desorden también se ve reflejado en la abeja, en cómo la abeja va respondiendo al medio. El estrés, ¿cierto?, por la pérdida de las zonas donde la abeja puede ir a buscar diversidad y comer, ¿cierto? El avance de los monocultivos, de las zonas forestales, que nos van cada vez arrinconando a tener una oferta cada vez más reducida, ¿ya? Entonces ahí surge toda esta idea de el trabajo artificial, de la nutrición artificial de la abeja. Y el apicultor parte evaluando su nutrición o lo que puede darle a la abeja, si la abeja se lo come o no se lo come, ¿ya? Por ahí nosotros partimos. Puede ser que la abeja esté comiéndose feliz algo, pero en realidad el aporte que eso esté significando sea bastante bajo, ¿ya? Puede ser que estemos generándole un problema a la abeja, porque estamos ofreciéndole a lo mejor productos que la abeja en su batería, digamos, digestiva, en su enterobacterias que se llaman, que le ayudan a la digestión, no están aquellas necesarias para poder procesar algunos alimentos, por lo tanto vamos generando gran acúmulo de fecas, ¿ya? De productos que para la abeja digamos, no son fáciles de procesar, por lo tanto le van generando como tapones. Sumados a las bajas temperaturas, probablemente en días del invierno, entonces vamos generando un caldo de cultivo dentro del intestino de la abeja para el desarrollo también de a lo mejor alguna enfermedad, particularmente nosema, que es la que aprovecha esas condiciones. Así que la palatabilidad, ¿cierto? O el atractivo que estos alimentos tienen no necesariamente significa un beneficio para la abeja. Sí es algo que nosotros tenemos que buscar en las fórmulas que hacemos, ¿cierto? En las tortas que vamos generando. Yo más adelante les voy a mostrar ahí una torta tipo. Y por ejemplo, esa tiene un atrayente. ¿Y ese atrayente cuál es? La ralladura de limón, ¿ya? Entonces, es una torta en la que tú, por cada kilo de producto, le rayas la cáscara del limón, ¿cierto? Y eso lo incorpora. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Haces el producto más atractivo. Los ácidos cítricos, en general, los olores cítricos, hacen que la abeja busque el alimento, ¿ya? Entonces, eso es un atrayente, algo que va a ayudar a la palatabilidad. El que nosotros estemos siempre pensando en que cuando ocupamos extracto de levadura sea desamargada, no es menor, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes compren levadura, tienen que asegurarse de que esa levadura sea idealmente desamargada, ¿ya? Porque si no, nutricionalmente, diríamos, no tiene ningún problema, sigue teniendo un 43% de proteína cruda, pero ¿qué es lo que sucede? Que se vuelve un producto que a la abeja le cuesta más tomarlo que si fuera entonces desamargada.
Lo mismo en lo que tiene que ver con los micronizados. La mayoría de la harina de soya que se vende en el mercado no es micronizada, ¿ya? Por lo tanto, para la abeja incorporarla es muy difícil, ¿ya? Lo ideal es que estos productos sean micronizados, es decir, que tengan menos de 200 micras. Y hay ciertas empresas que hacen ese trabajo y que te venden los productos de esa manera, y hay otras que no. Entonces tú a veces compras la harina de soya, no está micronizada, y ves que la abeja no se la come, mucho residuo, diríamos, en los pisos, y a veces terminan ahí, ¿cierto?, poniéndose las tortas duras como suela de zapato, y uno termina simplemente raspando y botando una cantidad de gramos importante durante toda la invernada, que si uno lo traduce después en merma, no deja de ser, ¿ya? En términos de costo. Así que a tener en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿ya? El que sea balanceada también es importante. Hoy día nosotros tenemos un gran aliado que son los polivitamínicos, ¿cierto? Los multivitamínicos, donde incorporamos el Promotorel, el NGV, y otros más. Aquí yo no tengo ningún convenio con la empresa, pero debo decir que de todos ellos, definitivamente el Promotor L para mí es el producto con el cual uno puede notar más claramente un efecto, ¿ya? Eh, y bueno, y ya por muchos años se sacó el fantasma de los antibióticos, porque el riesgo que tenían estos polivitamínicos muchos años atrás, incluido, me acuerdo, el famoso Bisolet, era que tenían antibióticos, ¿ya? Y eso lo hacía riesgoso para el uso en abejas. Particularmente hoy día el promotor no lo trae, y inclusive viene etiquetado para abejas. Hasta hace también algunos años atrás solamente uno leía que era para cerdos, para aves, etcétera, y hoy día también dice uso apícola, uso de abejas, ¿ya? Así que eso es un gran aliado que tenemos en estos trabajos de nutrición, ¿ya? Porque una cosa es la proteína cruda, y cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de la levadura de cerveza, que tiene un 43%, la harina de soya, que tiene un 55%, no sé, la harina de garbanzo, que tiene un 16%, la harina de trigo, que tiene un 8%, y etcétera, y podemos ir teniendo los valores de la proteína cruda. No necesariamente esa proteína es proteína disponible, ¿ya? No necesariamente esa es proteína que la abeja va a poder utilizar de manera completa, ¿ya? Pero los aminoácidos libres, que son en definitiva la expresión más chiquitita de la proteína, porque una proteína son muchos aminoácidos juntos, encadenados y envueltos con una forma especial. Cuando eso se digiere y se cataboliza, que se llama en el ciclo nutricional, termina siendo un aminoácido, ¿ya? Y eso, cuando nosotros metemos los aminoácidos libres, entonces es una inyección mucho más a la vena. Que la alimentación sea justa y oportuna, ya lo mencionábamos, ¿cierto? No podemos llegar a una colmena cuando esta ya pasó hambre. Ahí estamos mal. Ahí vamos a ir diríamos, a pérdida con eso. Cuesta levantar una colmena ya desnutrida, porque la abeja significa que esa abeja ya gastó mucha de su reserva, a lo mejor de esa vitelogenina que tenía, y esa abeja que ya tiene su tiempo, no es capaz de sintetizarla. Esa abeja ya no va a ser capaz de sintetizar nueva reserva, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de llegar oportunamente con el alimento y estar leyendo mucho el ambiente y cómo entonces va eh, yendo el consumo, ¿ya? Y también el higiene, o sea, que sean productos higiénicos, que sean, diríamos, los manejos que tenga, también higiénicos. Miren, yo me he encontrado con de todo en el rubro. Lo más insólito que me ha tocado ver eh, es haber llegado alguna vez a algún apiario donde estaban alimentando por pillaje, ¿ya? Ustedes saben lo que es la alimentación por pillaje, ¿cierto? Que es la alimentación abierta, ¿ya? Se ponen unos tambores llenos de jarabe, con algo de pasto encima o algún flotador, ¿cierto? Y la abeja va por pillaje a alimentar.
que es una buena técnica para el incentivo. ¿Ya? Yo soy, digamos, partidario de eso cuando los temas sanitarios están resueltos y cuando no estoy muy lleno de apicultores cerca. ¿Ya? Entonces, es una práctica, diríamos, que te ahorra muchas horas hombre, pero ahí tiene que también estar el apiario homogéneo, ¿ya? Porque siempre las grandes son las que comen y las chicas terminan no comiendo. ¿Ya? Y bueno, llegué a este lugar y el apicultor estaba en el momento preparando el jarabe. Y yo decía, oye, pero ¿y cómo? Porque uno siempre tiene la idea esta de calentar el agua, echarle el azúcar. No, él hacía agua fría, eso ya me lo había mencionado ya. Pero esta agua fría, ¿de dónde venía? Venía directamente del canal, ¿ya? No era agua potable, nada, era agua sacada ahí del canal. De hecho, el agua ni siquiera era agua transparente, no era agua media barrosa. Y entonces el apicultor hacía su jarabe. Y él tenía en mente un principio, y era que cuando yo le echaba azúcar al agua, eso inhibía el crecimiento de hongos, levaduras y otros elementos. Entonces, y él hacía un jarabe concentrado, ¿ya? Por lo tanto, tendría sentido, ¿cierto? Ustedes saben que una de las grandes virtudes que tiene la miel en su post cosecha es que esa miel no se echa a perder, ¿cierto? Y en la medida en que la maduración de esa miel está ok y su porcentaje de azúcares está en el promedio de los 82 grados Brix, ¿cierto? Entonces, detiene cualquier, digamos, trabajo de las levaduras, etc. Pero en la medida en que yo tengo una miel más húmeda, siempre tengo el riesgo de la fermentación, porque, ¿cierto? Me da la posibilidad de que se desarrollen estos hongos eh, ahí. Y así que en esa idea el hombre no estaba mal, ¿ya? Él hacía un jarabe concentrado de azúcar que estaba cerca del 76%, por lo tanto el riesgo que tenía de fermentación en esos jarabes era baja. Pero él no estaba considerando que en esa agua de canal podría venir un órgano fosforado, que podría venir digamos, un insecticida o cualquier otra cosa flotando en esa agua del canal. ¿Ya? Así que eh, tenemos que tratar de tener esta mirada completa. ¿Ya? Así que tratar de que nuestro aporte a las abejas sea entonces en formatos seguros e higiénicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya les decía, hay una torta tipo, que es una torta que tiene alrededor de un 14% de proteína cruda, y es una torta que lleva 1 kilo de azúcar flor o molida. ¿Ya? Con eso estamos haciendo el aporte de carbohidratos, de energía. Estamos agregándole este extracto de levadura desamargada, 400 gramos. Estamos agregando 300 gramos de harina de soya, que es micronizada, con cierto 55% prácticamente de proteína cruda en la harina de soya. Vamos a agregarle polen, que es polen idealmente nuestro, porque sabemos, ¿cierto?, de que en los temas sanitarios también, hoy día, y a propósito de los temas de loque, el polen es un factor de riesgo, por lo tanto, no es bueno tener polen para dieta de nuestras abejas conseguido, comprado, ¿ya? Ese es un riesgo que tenemos que tratar de bajar. En los temas de nosema y todo eso, sí, podemos de alguna manera eh, procesar el polen y a lo mejor liberarnos un poco de ese riesgo, pero no en la loque americana. ¿Ya? Así que ocupamos 150 gramos de polen, que fíjense que ahí no vamos a estar aportando tanto en proteína porque va a depender un poquito del origen del polen. Los pólenes tienen porcentaje de proteína que van desde un 6%, un 8%, hasta podrían llegar a un polen rico de 32-35% de proteína cruda, como es el polen de la hierba azul, pasando por todos los pólenes promedio, ¿cierto? Un coyihuay de un 19%, un polen
peumo de un 22%, un polen de quillay, que es bajo en proteína, son 12,5% más o menos de proteína, con un promedio de polen de bosque nativo esclerófilo, del cual compartimos, ¿cierto? Ustedes para allá de esa zona también tienen el bosque esclerófilo, diríamos con un promedio que podría estar en torno al 20-22% de proteína cruda. Entonces, pero si lo comparamos a lo que ofrecía el extracto de levadura y la harina de soya, es mucho más bajito. Pero aquí lo estamos jugando como un elemento de palatabilidad también, ¿cierto? De atrayente. Ahí está la famosa ralladura de limón que ya les hablaba, que también aportamos en ello, y hacemos también el amasado de esto con jarabes espesos, ¿ya? Estos jarabes espesos tienen que ser en un 3 por 1, ¿ya? O podría ser, digamos, una relación de fructosa. También aquí la miel es un factor de riesgo, entonces, si bien es cierto, es muy atractivo y nos ayuda digamos, a la palatabilidad, la miel siempre va a ser un factor de riesgo para poder hacerlo de manera cruzada. Así que ahí mejor de pronto ocupar un jarabe espeso. En ningún caso ocupar agua en esta mezcla, porque si no se les pone dura, ¿ya? Se les pone dura la mezcla, ¿ya? Así que un jarabe espeso de azúcar y aprovechando, diríamos, ese jarabe, hacemos dilución de estos aminoácidos libres que para efectos de mantención podrían estar ocupando 2,5 cc de promotor L por cada kilo. Yo siempre lo hago en relación al kilo de azúcar, porque los otros aportes de proteína pueden variar, entonces, pero en relación a cada kilo de azúcar que ocupo en la mezcla, 2,5 cc de promotor L. Y si de alguna manera quisieran ocupar esta misma torta ya con un efecto un poquito más estimulante, porque ya les decía que esto llega en torno al 14% de proteína cruda, tendrían que subir los niveles de proteína a más del 20%, ¿ya? Y siempre las tortas, diríamos, más ricas en proteína son más difíciles de procesar para la abeja, ¿ya? Tienen menos palatabilidad, por lo tanto ahí hay que jugársela por algún atrayente, ¿ya? También como atrayente y como parte de la dieta puede ir, ¿cierto?, el aporte de aceite, ¿ya? De aceite vegetal. Aquí yo no lo puse, no lo alcanzo a ver, no lo puse, pero podría también incorporarse a razón más o menos de 8 o 12 cc de aceite vegetal, digamos, para la mezcla y que te va ayudando a que estas no se pongan duras. El aceite no se puede subir mucho más porque si no la mezcla se enrancia, ¿ya? Así que es muy fácil que el aceite se enrancie, así que tampoco podemos subir, diríamos, mucho en la cantidad de aceite en la mezcla, ¿ya? Y bueno, ¿para qué? Para poder suministrar entonces una proporción de aproximadamente 100, 150 gramos por colmena, dependiendo obviamente del tamaño, y yo siempre le digo al apicultor, eso es algo que tú tienes que ir leyendo, obviamente no vas a ir a ponerle un tremendo tortón a una colmenita que está en pocos marcos y que va a pasar la semana y ahí va a estar la torta sin consumo, ¿ya? Eso ustedes lo van manejando. Y ponía ahí también entre paréntesis, como suplemento o como reemplazo de a lo mejor el polen, porque a lo mejor el polen no es un producto que ustedes, diríamos, trabajen, y ya les decía que comprarlo a veces puede ser un poquito riesgoso, entonces está en el mercado un producto que también para mí tiene una buena, digamos, es un producto que uno puede promover, que es el Ultra B, que es un producto americano, también muy rico en proteína, tiene más de un 50 y tanto por ciento de proteína disponible, muy atractivo, se puede ocupar solo inclusive, ¿cierto? Eh, Todavía está un poquito caro para nuestra realidad apícola, pero vale la pena. O sea, yo a veces digo, mira, un tarro de 12 kilos, que son como estos tarros así de pintura blanca, eh, debe estar costando casi 60.000 pesos, 56, 58 por ahí. ¿Y qué significa eso? Que claro, cuando yo lo preparo como torta sola,
me tira los valores a una torta que para mí hoy día tiene un costo de 180, 220 pesos, me la tira a 500, 550, ¿ya? Entonces ahí los números me ponen nervioso y a veces es un poquito caro. Pero sí podríamos de todas maneras incorporarlo dentro de, digamos, de esta otra torta a lo mejor más económica, como un producto también nutricional, ¿ya? Eso sería entonces una torta de mantención invernal, como les digo, cerca de un 14% de proteína cruda, pero con una adición de aminoácidos libres. Y no tiene el efecto, como les digo, de estimular postura. Si ustedes quieren estimular postura, entonces tendrían que tener, subirse la proteína más de un 20, subir esos 2,5 cc de promotor a 5 cc por kilo diríamos, de la mezcla, para poder conseguir un efecto más significativo. Y por otro lado, ¿por qué no utilizar más proteína en pleno invierno? Porque ya la abeja, les decía, esta abeja invernal no es una abeja que va a poder guardar reserva y podríamos estar generando mucho residuo, digamos, en el tracto intestinal de la abeja en un periodo donde no es capaz de salir a limpiarse con frecuencia y terminando de generar una situación a veces menos favorable para ella. Nos vamos a la sanidad. En los temas de sanidad, bueno, nuestro foco de atención va a seguir siendo la varroa. La varroa sigue siendo la parasitosis que más colmenas, digamos, cobra en el mundo entero. Nosotros no tenemos estudios de ecotipos de varroa acá en Chile, los argentinos sí la tienen y en otras partes del mundo sí lo tienen, entonces saben, diríamos, sectorizados dónde están las varroas más agresivas, si es la ecotipo Corea, la ecotipo tailandés, etcétera. Nosotros no, para nosotros la varroa corre parejo en todo Chile y lo único que sabemos es que en algunas zonas les pega mal a los apicultores, no sabemos si es porque los tratamientos los hacen bien, los hacen mal, o porque realmente hay un ecotipo de varroa que es más agresivo, poniéndolo hoy día contextualizado a lo que nos pasa con el famoso COVID, ¿cierto? Estos distintos eh, tipos de COVID que han salido, variantes, y que algunos tienen condiciones distintas, ¿cierto? Que se hacen más virulentos que otros, que a lo mejor afectan a otro tipo de población que a otros, etcétera, ¿ya? Y lo mismo pasa con este tipo de las varroas, pero hoy día la combatimos como varroa nomás, ¿ya? Pero bueno, sigue siendo nuestro principal problema. Tengo que decir a favor de los apicultores chilenos, que yo creo que hemos avanzado bastante en poder reaccionar frente a la varroa, ¿ya? El apicultor está mucho más sensibilizado a lo menos en miradas de campo, cuando tiene un problema con varroa y en qué va a terminar eso, un poquito la urgencia que a veces requiere el tratamiento y los tiempos. Ya el apicultor sabe que en realidad aquí las semanas son significativamente, digamos, importantes. ¿Ya? Ya lo dice, y tengo por ahí, parece, un gráfico que me gusta siempre mostrar de Benedetti, que es un argentino que ha hecho estudios de la dinámica de la población de la varroa y que él plantea, cierto, que cuando están las condiciones de desarrollo, diríamos, especiales para la varroa, una varroa en 35 días se puede convertir en 120 varroas, ¿ya? Entonces eso nos da una idea gráfica de lo que puede significar que una varroa se quede dando vueltas, ¿ya? De que un tratamiento quede mal hecho y que en definitiva en 35 días esa misma varroa, teniendo las condiciones y todo, puede convertirse en una población nuevamente de 120 varroas, ¿ya? A veces hoy día con los chats y todo esto en los que participamos como apicultores, nos vamos mandando fotos de lo que sucede en el trabajo de campo y todo, y algunos apicultores a veces mandan esas fotos donde ponen esa cartulina en el piso y salen coloradas así, pero incontables. Y uno dice, ¿cómo puedo llegar a tener tanto? Es porque en realidad el ciclo de la varroa permite que eso suceda. La nosema, como decía, es ahí, está esa abejita agarrándose el estómago. eh, para mí es uno de los problemas hoy día actuales más complicados, ¿ya? Porque a diferencia de la varroa, que el apicultor está mucho más sensibilizado y de alguna manera
es un ácaro macro que podemos ver y percibir sus daños, la nosema es un enemigo silencioso, ¿ya? También a la nosema serana o seranae y haber desplazado en el nicho ecológico a la famosa nosema apis, mucho más sintomática, con diarrea y estacional, diríamos, ganando el espacio, nos deja en una condición un poquito más de sin saber, porque es una nosema más atípica, que podría atacarnos en primavera, podría atacarnos en verano, que los despoblamientos son rápidos, y a pesar a veces de haber ido siguiendo la colmena, por alguna razón se generan las condiciones predisponentes y en 2 o 3 semanas simplemente explotó y me da poco tiempo de reacción, ¿ya? La loque europea y la loque americana ya siempre es parte del paisaje, es una enfermedad endémica, tenemos que tratar de mantenerla ahí, digamos, con baja prevalencia, idealmente que no supere un 2%, un 3%, para que no se nos convierta en un problema mucho mayor. Hoy día está bastante focalizada, ya está bastante focalizada en algunas zonas y entonces los agricultores están también reaccionando a cuando tienen sintomatologías y todo, ir atendiendo la eliminación de esas colmenas o a veces inclusive entrando a cuarentenas por los servicios sanitarios del país. Y lo que sí les pongo ahí también en alerta respecto al tema de la loca europea, que yo creo que la loca europea hoy día pasa a confundirse mucho más con otros elementos, ¿cierto? Elementos del ambiente, ¿ya? Hay mucha larva que se intoxica por agua, que se intoxica por el ingreso de pesticidas a la colmena y todo, y propiamente tal no es un problema bacteriano asociado a la Melissococcus plutón, que es la que causa la loca europea, sino que son temas de intoxicación. Y cuando uno, digamos, cambia la posición de la colmena o del lugar, hace aportes nutricionales y todo, eso cambia y en definitiva deja de estar, ¿ya? Son elementos que son más bien estacionales. La cariosis, justamente ayer estaba haciendo un taller sobre microscopía y todo esto a unos técnicos y yo tenía guardado unas muestras con acariosis de hace un montón de años para mostrarle a Cariosi y le decía, ¿sabes qué? En realidad estos últimos años, cuando reviso muestras, prácticamente ya no pillo a Cariosi. ¿Por qué razón? Porque estos mismos productos de contacto que ocupamos, sintéticos, han ido, diríamos, haciendo control de este ácaro micro, que se metía, ¿cierto?, en las traques, en los espiráculos de las abejas. Así que los controles que hemos hecho para Varroa también han ido menguando la población de ácaros traqueales, ¿ya? Y bueno, y ahí está, ¿cierto?, el famoso Atinia tumida o el pequeño escarabajo de la colmena, que todavía es una tal acecho, pero no ha entrado al sistema. Entonces, respecto a algunas miradas o problemas de manejo que se nos generan, yo creo que la mala programación de los tratamientos es una de las cuestiones que nos pasa la cuenta. eh, y esta programación tiene que ver también con el uso de los principios activos. No sé cómo están ustedes para allá, pero yo por lo menos he dado una larga, diríamos, y férrea pelea aquí, en el sentido de que cuando ocupamos tratamientos, diríamos, artesanales, preparados, sean tratamientos puros todavía, ¿ya? Que no estemos haciendo la mezcla de este con el otro, no sé cuánto, ¿ya? En que sin duda probablemente vamos a tener una gran cantidad de volteo, pero la vida útil de estos principios activos de manera simultánea los vamos liquidando, ¿ya? Entonces, más vale usar productos puros, tratar de ajustar dosis, hacer rotación de productos, que estar haciendo estas mezclas que finalmente, como les digo, nos van a llevar al despeñadero en no muchos años, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos un trabajo de todos, en definitiva, ¿ya? Eh,
Los tratamientos también mal aplicados, por uso innecesario, subdosis o sobredosis, nos van cobrando abejas o también nos van dejando cargas de varroa que nos significan volver a hacer nuevos tratamientos. Hay productos, y en esto yo siempre me sincero con los agricultores, eh, en la medida en que podamos ocupar productos, diríamos, que vengan, digamos, desarrollados para abejas, productos autorizados y todo, ocupémoslos y tratemos de incorporarlo a nuestra estructura de costos, ¿ya? A veces no es tan alto, nos engañamos pensando en que es más caro, pero cuando le pongo las horas hombres, de las repeticiones que tengo que hacer, de las idas a los apiarios, la vuelta y todo eso, al final probablemente termino gastando lo mismo o más de haber ocupado un producto que ya estaba testeado, y etcétera. Con el riesgo de que este producto que yo preparo tiene un montón de variables que no están bajo control, de que el cartón me quedó más grueso, de que el cartón me quedó más delgado, de que la vaselina, diríamos, tenía más o tenía menos, y también de esta, yo digo, de esta química analítica del apicultor, que a veces es bien errática porque no trabaja al CC o al ML, trabaja al chorrito, ¿ya? Y esa cuestión es fatal, ¿ya? No, si le pongo un chorrito más, ¿ya? Así que a tener cuidado con eso, uso, ¿cierto?, innecesario, subdosis o sobredosis, porque también nos van a veces causando pérdidas. Hoy día, no sé, yo siempre digo, la mitra es uno de los productos amigables, por lo tanto, a veces los rangos en los que nos podemos mover son amplios y la abeja lo resiste bien, pero hay otros que no. O sea, la flumetrina, la crinatrina, yo a veces me muevo un poco en las mezclas de las dosis y ya voy matando abejas. Y se nota. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? La falta de oportunidad en el control. Eso siempre es una cuestión muy crítica, ¿ya? La falta de oportunidad. Tengo que llegar a tiempo a hacer el tratamiento. Si yo llego a tratar un apiario que está con un 6, un 8, un 12%, las probabilidades de que ese apiario se salve y continúe en carrera para la próxima temporada son bajas, porque voy a arrastrar el poncho, como se dice, con un montón de otras cosas. A lo mejor salvo las abejas, a lo mejor logro quedarme con las abejas vivas, pero voy a tener un serio problema, digamos, en la condición en que queda esa colmena, ¿ya? Y el ejercicio que siempre hago de manera teórica, ¿no? Probablemente con ustedes también en algún momento se lo he hecho ver, pero creo que ejemplifica mucho esto de la oportunidad. Si yo llego a una colmena, voy a poner un valor X, ¿cierto? Eh, que tiene 1000 barros, ¿ya? Y llego a otro apiario simultáneamente, donde tengo solamente 500 barroas, ¿ya? Voy a tratar con un producto que dice que tiene un 99% de eficiencia, ¿ya? Ambos apiarios, los traté ambos y el producto cumplió, ¿ya? Tuvo un 99% de eficiencia, ¿ya? Entonces, en el apiario en la colmena donde habían 1000 barroas, entonces nos van a quedar 100 barroas, ¿ya? Y en el otro nos van a quedar 50 vivas, porque el producto no los mató, ¿ya? Y como les decía, viene a hacer sentido este cuadro de Benedetti, donde dice que un barroa, estas que están pintadas en negro, que son las celdas donde entra una barroa, diríamos, grávida o fértil, hace un desarrollo, ¿cierto? Y la viabilidad, diríamos, de la barroa a los 11 días, ¿cierto? Nacen 6 barroas. De esas 6 barroas hay 4 fecundadas, que son estas en negrita, y hay 2 que son vírgenes, ¿ya? Ella continúa el ciclo, ¿ya? Se deja caer después de ser barroa forética a una nueva celdilla antes de que la operculen, y entonces tiene 12 días dentro de la cría de obrera y tiene 14,5 días dentro de zángano para hacer un nuevo ciclo de desarrollo.
y así. Y entonces, siguiendo la huella, podríamos decir que en estos 35 días que ya les hablaba, entonces esa barroa que dejó caer solo en esa celda, podrían convertirse en 120 barroas. Y entonces, volviendo al ejercicio este que hacíamos, esto explica de que una colmena que fue tratada con el mismo producto, que tenía más barroa, y que dejó obviamente más barroas vivas, al cabo de 3 meses está nuevamente con un nivel que yo visito el apiario y noto que la colmena está afectada, y a lo mejor la que tenía 50 me da esta probabilidad, esta posibilidad de que a lo mejor tener un mes más o 2 meses más las colmenas más quietas. ¿Bien? Así que de ahí la importancia de hacer el monitoreo. Hoy día tenemos el monitoreo este del azúcar flor, que ya tomó total, diríamos, respaldo a nivel internacional por distintas instituciones, entre ellas universidades de gran renombre, en las que nos evitan matar la abeja. Entonces hacemos estos monitoreos de azúcar flor, ¿ya? Y para estos monitoreos de azúcar flor, para que sean precisos, yo tengo que tomar un frasquito que tengo que echarle 100 cc de agua para marcar el volumen nomás. ¿Ya? Yo marco el volumen de hasta donde llegó el agua en el vasito, le boto el agua después obviamente y quedo marcado ahí con un lápiz indeleble. En ese frasco yo tomo la muestra de abeja viva, ¿ya? Donde en el fondo he puesto una cuchara sopera de azúcar flor, le pongo la tapita con malla y entonces ahora voy a batir esas abejitas vivas sobre un recipiente, idealmente un bol claro con agua, donde va a ir cayendo el azúcar flor, diluyéndose y las barras van a quedar flotando. ¿Ya? Entonces ahí ahí yo contabilizo, ¿ya? Las barras que cayeron. Después que terminé de hacer el batido, abro mi envase y vuelvo las abejitas vivas a su colmena. ¿Ya? Se limpian, ellas van a quedar bien sangoloteadas, pero se van a limpiar. Diríamos, hoy no las termino matando. Y entonces tengo mi número de barroas flotando. Ahí las cuento y entonces las tiro a esta fórmula donde dice que el nivel de infestación es igual al número de barroas, ¿ya? Partido... miren, ahí hay un error, ¿no? Para que lo voy a corregir eso después, pero es partido por 3, no por 1. Partido por 3 por 1.3, ¿ya? Partido por 3, ese es un 3, no es un 1. ¿Por qué por 3? O podría ser por 300 y en vez de por 1.3, por 130. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos ahí con eso? Es que estamos diciendo de que el número barroa lo estoy partiendo por el número de 300, que son las abejas estimadas que hay en 100 cc de volumen. ¿Ya? Por eso por 300, porque yo la muestra que tomé de 100 cc, estimo que hay 300 abejitas ahí en ese volumen de abejas. Entonces, lo partí por 3 o por 300 y lo multipliqué por qué por 130 o por 1.3, porque hago la corrección del 100. Para yo tener un porcentaje siempre multiplico por 100, pero aquí hago por 130 o por 1.3 para poder estimar entonces una corrección al alza, ¿ya? En el que yo estoy diciendo, mira, ahí a lo mejor estoy tomando una muestra con menos abejas, etc. ¿Ya? Y ahí tengo mi porcentaje. Entonces, ahí, cuando ya tengo los porcentajes, ¿qué es lo que estoy haciendo? Denme un segundito que me está sonando aquí un poquito el teléfono. Ya, entonces, cuando tengo aquí el muestreo, eh, tengo, si el valor es menos del 1%, entonces significa que el tratamiento estuvo ok, ¿ya? No requiero control. Si estoy entre el 1 y el 3%, significa que requiero un repaso, y si estoy sobre el 3%, significa que tengo que volver a hacer un nuevo tratamiento. ¿Ya? Y con la consideración de idealmente, ya sobre un 3%, es cambiar el principio activo, ¿ya? Porque significa que algo no anduvo bien. ¿Ya? Aquí entre el 1 y el 3, en este concepto de repaso, yo podría volver a ocupar el mismo principio activo, a lo mejor en una cuarta repetición en el caso de un producto artesanal, y en el caso de un producto, diríamos, de, de, diríamos, de estos que son autorizados,
entonces también a lo mejor podría volver a poner el mismo producto, pero si está ya sobre el 3, significa que hay algo con el producto y podría estar también dándonos esta idea de la resistencia, ¿ya? ¿Cuánto estoy diagnosticando? Para efectos de campo, un 10% del apiario está bien. Cuando tengo muchas colmenas, hay una tabla inclusive que se utiliza. No necesito tener, si tengo 1000 colmenas, no voy a mostrar 100, ¿ya? Va por tabla. Pero en apiarios, diríamos, más pequeños, habitualmente contabilizo el 10%. 20% lo ocupo para efectos más bien eh, de, de investigación, cuando quiero hacer alguna prueba particular de eficiencia de algún tratamiento, etc. ¿Ya? Y siguiente. Ya, y entonces aquí tenemos para el caso de Nosema, porque eso que le he mostrado recién era para Barroa, para el caso de Nosema, los muestreos, también un 10% del apiario. Aquí habitualmente trabajo con una muestra pequeña de 60 abejas, que habitualmente son abejas de piquera o abejas de marcos laterales, donde uno podría identificar de mejor manera la carga de esporas que existe, ¿ya? Y los datos ahí tienen que ser de alguna manera interpretados de acuerdo a la época, ¿ya? 1 millón de esporas es un valor de control ahora en otoño-invierno, pero a salidas de invernada, a puertas de un flujo fuerte de néctar, de té o algo, 1 millón de esporas no requiere control. Entonces, eso es algo que hay que estar ahí un poquito discutiendo, idealmente con algún técnico que los esté apoyando, ¿ya? Entonces, aquí el valor, a diferencia de la Barroa, que el mismo valor a mí me da al tiro una señal, en el caso de la Nosema no. Un valor podría significar en una época una cosa y en otra época otra cosa, ¿ya? Entonces aquí cuando son manejos preventivos, más bien me atiendo a los temas de nutrición, que siempre son de preparación de invernada, preotoñal, pero también el consejo aquí es que cuando ustedes tengan cualquier sospecha de nosema ya, diríamos, en su apiario caminando, eh, paren cualquier tipo de alimentación proteica, ¿ya? O sea, si están dando torta o algo así, la suspenden de inmediato, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si ya tengo una nosema en desarrollo y yo estoy alimentando con la idea de que es un manejo bueno, preventivo, finalmente puedo generar un mayor problema, ¿ya? Eh, Así que atención ahí con eso, ¿ya? Uso de productos orgánicos, propóleo, vinagre, ácido oxálico, timol, apier, son cosas, ¿cierto?, que hoy día toman harta fuerza a propósito de que ya no tenemos la fumagilina como producto oficial disponible en el mercado. Y toda esta línea de investigaciones que se lleva ya por harto tiempo, sobre todo en Italia, también aquí los uruguayos y los argentinos están trabajando harto. Yo participo de una agrupación que se llama Solatina, que es sobre investigadores que están en el tema de abejas en Latinoamérica, y ellos están, digamos, trabajando ya también hace algún tiempo sobre el efecto de todos estos productos en el control preventivo y curativo inclusive de nosema, ¿ya? Y el tema de la desinfección de material, que es clave, ¿ya? Hay una solución muy, digamos, fácil, que es con cloroclorinda, esta cosita de verde con tapita roja, para una bomba de espalda de 10 litros, 1,2 litros de cloro por 8,8 litros de agua. Te haces una bombita de 10 litros de agua con cloro en una concentración apropiada para desinfectar material apícola, ¿ya? Para tirarle a los cajones, a los pisos, inclusive a marcos labrados. Y, y bueno, y en los manejos curativos también hoy día se están haciendo, diríamos, todavía con un efecto más, en una condición más de prueba, pero con buenos resultados, algunas soluciones que llevan jarabe de azúcar, ¿cierto? El oxálico, fíjense que el oxálico se está, diríamos, estudiando hace rato para control de nosema, que es un producto que nosotros ocupamos para el control de varroa, por su efecto en la acidificación del tracto intestinal de la abeja, que estaría generando una condición desfavorable para el desarrollo del esporo de la nosema. No es que mate el esporo,
pero no deja que evierta lo que se llama el micropíloro, con el que se ancla al tejido intestinal del tejido del intestino de la abeja y donde hace su ciclo reproductivo finalmente. Entonces, esa acidificación, diríamos, estudiada, va haciendo de que se evite, ¿ya? Entonces, se están haciendo algunas aplicaciones ahí con estos productos. Y bueno, también la desinfección del material. Y finalmente, aquí yo como una ayuda a memoria ahí y digamos como consejo de campo para trabajar en manejo preventivo, les dejo una solución bien simple con la que se pueden ayudar como un manejo preventivo también, que aportamos, diríamos, con un mismo producto de la colmena, que es el propóleo. Ustedes saben que el propóleo tiene efectos antivirales, antimicóticos, eh, y entonces en una solución delgada de azúcar, donde yo preparo 1 litro de agua por 200 gramos de azúcar, eso, hiervo el agua, dejo que entibie, le echo el azúcar, lo revuelvo y en la medida en que ya soy capaz de meter el dedo, diríamos, o tengo un termómetro donde la temperatura esté bajo los 30 grados, 35 grados, agrego una solución de propóleo concentrado, ¿ya? El propóleo que nosotros habitualmente preparamos en alcohol etílico potable, en concentración del 30%, sí, a razón de 15 cc para este litro de jarabe, y eso se ocupa para asperjado, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden asperjar sobre los cabezales de los marcos, a razón más o menos de 25 cc por una colmenita así bien cubierta de abeja, y también podrían llegar a utilizarlo directamente sobre el marco por lado y lado, utilizando ya ahí cerca de 100 cc, eh, y eso va a ayudar, ¿cierto?, al manejo preventivo dentro de la colmena, ¿ya? Nosotros hemos seguido estas preparaciones y estas prácticas y nos ha ido bastante bien. Inclusive cuando la larva, a veces yo he pesquisado colmenas que han tenido problemas nutricionales, donde también hay estrés y hay este olor así medio ácido y alguna larvita ahí como medio parecido a la loca europea. Entonces hemos asperjado directamente, digamos, por lado y lado de marco con súper buenos resultados al poco tiempo. Así que eso es una herramienta que tenemos también para poder tener eso a la mano, ¿ya? Bueno, y entonces, ¿qué cosas consideramos exitosas en todo esto? En que todas aquellas prácticas que nos ayudan a disminuir la mortalidad invernal, siempre les doy a los apicultores un dato que es un porcentaje, que es traten de mantenerse con mortalidades bajo el 15%. Si ustedes están con mortalidades bajo el 15%, siéntanse apicultores normales, ¿ya? Si pueden manejar eso entre un 5 y un 8, cuanto mejor. Y si menos del 5, perfecto, serían realmente apicultores exitosos en todas sus prácticas. Pero si están del 15 hacia arriba, es porque hay cosas que hay que mejorar, ¿ya? Hay cuestiones que hay que mejorar, hay algo que no está funcionando en su modelo, en sus prácticas, y entonces hay que darle una vuelta, ¿ya? 15%, como le digo, debería ser un porcentaje de mortalidad apropiado para el tipo de apicultores que somos, en definitiva, ¿cierto? Y los tratamientos preventivos, en realidad, tomarlos en la medida en que realmente son eficientes y que no nos significan grandes costos y trabajo, pero considerarlos, ¿ya? Y ojo con el tema del diagnóstico y la interpretación también, ¿ya? Bueno, y la suma de que hemos hablado, ¿cierto? La idea es que nos puedan generar finalmente abejas sanas y con capacidad de trabajo. Siempre ocupo ese concepto, es porque los años a veces son erráticos, pero en la medida en que yo tengo abejas con capacidad de trabajo, esa abeja es una abeja que responde frente a un estímulo cualquiera, ¿ya? Y si se viene una mielada corta, bueno, esa abeja la aprovecha y nos da el fruto de ese trabajo, y si no, se mantiene, etcétera, ¿bien? Así que eso quería, como les digo, de alguna manera compartir con ustedes, refrescar algunas ideas de lo que tiene que ver con el manejo de invernada y, y bueno, desearles éxito ahí en lo que se viene, y animarlos a poder hacer cambios, ¿ya? A veces nosotros tenemos nuestras maneras de trabajar y por años lo hemos hecho así,
y está bien cuando las cosas funcionan, pero si hay algo que no esté funcionando bien, ábranse al espacio de la discusión, de tomar nuevas ideas y de algunos conceptos. Así que eso por mi parte, Mario, espero que haya sido útil para ustedes, para los apicultores allá de la séptima región. Me parece que fue cosas nuevas, cosas prácticas, consejos muy oportunos. Así que todos deberíamos haber quedado muy contentos. Si hay preguntas, pues, oye, disculpe, sí. Álvaro, una consulta. ¿Cuál es la dosis para el control de curativo para nosema? ¿En la en jarabe con el ácido oxálico, el propóleo? ¿Cuál es la proporción? Mira, los valores que se están ocupando ahí para, como te digo, que tienen todavía efectos más bien de prueba, pero son a razón de un jarabe 1 a 1, son jarabes más espesos que el que yo les planteo ahí para asperjado, lleva 30 gramos de ácido oxálico y lleva los mismos 15 cc de propóleo, de este propóleo concentrado, ¿ya? Ahora, un consejo en ello es que estas aplicaciones en esas dosis son, diríamos, en dosis pequeñas, estamos hablando de alrededor de 250 cc de jarabe, de ese jarabe por colmena, a razón más o menos de lo que habitualmente hacemos en las colmenas de 3 veces cada 7 días. No sé si responde ahí, Claudio, tu pregunta. Sí, quedó claro. Oye, yo tengo una pregunta. El polvo de aroma, oye, ¿qué valor proteico tiene? ¿Es bajo? Mire, no, el aroma, fíjate que siempre hemos pensado que es bajo, pero tiene un 22% de proteína cruda. No, no es tan Lo que poco. pasa es que es un tipo de flor muy difícil de trabajar para la abeja. Entonces, habitualmente la abeja lo trabaja, pero en la medida en que abre alguna otra especie, diríamos, que también ofrece néctar y polen o más fácil de trabajar, se va. Entonces, habitualmente, por ejemplo, cuando abre el boldo, los sectores donde abre casi simultáneo boldo entonces ahí la abeja deja el aroma y Claro. termina yendo a otra especie. Sí, pues eso pasa. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, no nos queda más que agradecerle a Álvaro su dedicación, su exposición, y esperamos que lo que él nos ha transmitido lo podamos utilizar e implementar en nuestro apiario, porque hay cosas súper interesantes que él nos dijo, sobre todo de manejo y cuestiones prácticas. Así que te agradezco mucho, Álvaro, y esperamos contar con tu colaboración en próximas oportunidades o ocasiones. Don Mario, una consulta a don Álvaro. Sí, don Jorge, adelante. Mire, me quedó una duda por el tema de las tortas proteicas. Lo que pasa es que yo, en vez de fructosa o otra cosa, yo reemplazo por miel para licuar y hacer la masa, en este caso para la tortilla. Me quedó una duda de que si era bueno o era malo. No, mira, en términos nutricionales, sin duda, y de palatabilidad, son excelentes como recurso, pero siempre es un riesgo sanitario, ¿ya? Porque Quédame claro. ¿A qué se riesgo sanitario? mira, principalmente por las loques, ¿ya? Porque si tú tienes, por ejemplo, obtuviste cosecha de algún apiario que ha sido afectado con loque americano, ¿ya? Particularmente con loque americano, hay riesgo de que esa miel tenga esporos, ¿ya? Esa miel no tiene ningún problema para nosotros, para el consumo humano. Entonces, para nosotros no hay drama, pero si yo ocupo esa miel para esas tortas que finalmente termino repartiendo a todos los apiarios, si la miel llegara a llevar esporos, es este asunto del riesgo.
el riesgo. Y asimismo también con el polen, porque, por ejemplo, usted nos hablaba de que lo ideal es hacer las tortas con con el polen que cosecháramos nosotros mismos. Al estar contagiado, ¿también corremos ese riesgo? También corren ese riesgo. Sí, el polen también es un factor de riesgo, a pesar de que obviamente nutricionalmente es una de las mejores ofertas que podemos darle, ¿ya? Ahora, yo en eso también quiero ser claro, nosotros tenemos que tratar de trabajar sobre los conceptos de apiarios sanos. O sea, si yo realmente estoy recorriendo mis apiarios y mis apiarios en general se ven bien, ahí esas licencias yo me las doy muchas veces, ¿cierto? Cosecho apiario, por ejemplo, polen en un apiario y le reparto para todas, no hay problema. Pero es distinto cuando tú compras polen, porque ese polen, ¿cierto? Lo vas a comprar y ahí tú no sabes, diríamos, de dónde viene ese polen finalmente y el riesgo que puede haber ahí. ¿Mm? Ya. Para los temas que no son loque, por ejemplo, para el tema de la nosema, que también hay riesgo, diríamos, en los pólenes, ya que pasen por un golpe de frío de menos 18 grados, es suficiente para matar los esporos y que ese polen no tenga riesgo de esporos de nosema, ¿te fijas? Ya, en Pero este caso lamentable, personal, yo mantengo congelado el polen que coseché y lo saco solamente el día anterior en el cual voy a preparar la tortilla. bien, para los temas de nosema, por ejemplo, hay ni un drama, ¿ya? Ahí ya tiene resuelto el asunto, ¿ya? Ya. En la miel Eh, es más complicada, pero en el caso que sí, dice usted, si tenemos claridad de que los apiarios donde se cosechó la miel no estábamos con problemas y que no se veían infecciones graves en las colmenas, ya es sí, un factor para nosotros de alimentar mejor con miel que con otro. de todas maneras, recordar que, porque si nosotros nos pusiéramos muy papistas, bueno, en realidad no podríamos hacer núcleo, no podríamos hacer nada, porque al final, ¿cierto? Siempre puede haber algo ahí que no vemos, pero sin duda que como calidad nutricional, la miel y el polen es lo mejor que la abeja puede comer y la cantidad de residuos que genera, como yo le hablaba, es muy baja. Es prácticamente asimilable en su totalidad, entonces también eso es bueno para la abeja. Ujú. Ujú. Ya ahí me quedó la consulta que le quería hacer. Bien, don Otra Felipe. pregunta, Sí, don Alexis, adelante. Alexis. No se escucha. Se le cayó el audio a don Alexis, parece. Oye, por mientras se recupera, yo tengo una pregunta, Álvaro. Sí, Dado que el polen, yo entiendo que las abejas lo ensilan, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Lo ensilan, o sea, lo fermentan y lo ensilan. Y así lo consumen. Ujú. Eh, el, el- el, digamos, el polen crudo, como se utilizaría en las tortas, eh, ¿alcanza a ser digerido por la abeja? Sí, alcanza a ser digerido, obviamente no con la riqueza que tiene el ensilaje, de todas maneras, ¿ya? Pero sí alcanza a ser digerido. De hecho, eh, en estos muestreos que uno hace, puede muchas veces ver cómo es utilizado eso dentro de la abeja, porque uno ve los intestinos y puede revisar ahí la condición en que están los pólenes ya, diríamos, fragmentados y no están enteros de ninguna manera, ¿ya? Y son aprovechables. ¿No? Eso es algo que uno puede ver. Lo mismo que las levaduras, ¿no? Las levaduras también finalmente son utilizadas de buena manera por las abejas, es capaz de digerirlo. Porque el polen entiendo que tiene una cápsula, ¿verdad? Tiene Exina que se llama. claro, dura, ¿verdad? Ujú. Sí, Habría, habría que procesarlo antes de usarlo, algo, molerlo, sí, o mira, o al remojarlo se no, va. lo que pasa es que se cree que al ponerlo diríamos, en líquidos, podría de alguna manera vertir los tubos polínicos y por ahí hacer obtención diríamos, del material que está dentro del polen. Claro, exacto. Pero para eso tiene que haber ciertas condiciones, diríamos, de acidez y en la mezcla y todo para que eso surja, si no, en realidad no se da. Pero de manera directa la abeja sí puede, diríamos, procesarlo y romper finalmente esa Ella se exina. encarga. Sí, sí.
No sé si don Alexis volvió ahí con el audio, ¿no? Que parece que tenía una... No, se cayó nomás su conexión, parece. Bueno, Bien. bueno, no hay más preguntas entonces. Le Bien, reitero los agradecimientos gracias. a Álvaro. Y por mi parte, saludo a todos y les doy muy buena, que pasen un lindo fin de semana largo. Igual, saludos a todos por allá, Mario. Gracias por la invitación. Y No hay para qué desearte buen viaje de regreso porque estás allá, ¿no? Como otra sí, vez. sí, aunque es harto más fome por esta vía, pero bueno, Más incómodo, eh, pero igual por ahí no. se cumple el objetivo, que no es igual. Bien, pues, Muchas gracias, Álvaro. Ya, pues, saludos a todos por allá. Éxito ahí en la invernada. estamos viéndonos en la próxima.